Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y brindándoles como siempre la mejor y cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este tiempo especial de Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Esta semana estamos desarrollando una jornada extraordinariamente importante en la vida de todo creyente, en especial de todos aquellos que hemos venido transitando en nuestro diario caminar desde el nivel 1 en la religión tradicional. Posteriormente pasamos al nivel 2 desde el punto de vista del Evangelio, y continuamente el Eterno en su misericordia nos lleva a conocer de su Kadosh Torah. Como dice la palabra, nos saca de la oscuridad y nos trae a la luz. Por eso es tan importante cuando entendemos la porción del libro de Juan en el capítulo 8 y en el verso 32, que nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Esto lo menciono porque, si bien es cierto que desde muy seguramente nuestra infancia, como lo planteé en el programa anterior, en el caso personal, conocimos de una fe a través de una religión, una fe por herencia de nuestros padres, abuelos y demás. Pero realmente no podríamos discernir con el entendimiento espiritual a qué le llamábamos fe o a qué le conocíamos como oración. De tal manera que en ese recorrido, al llegar a nuestro segundo nivel, nos adentramos un poco más a lo que es la lectura de la Biblia, pues realmente tener a la mano una Biblia. Y al tener a la mano una Biblia, pues evidentemente estudiarla, leerla, ubicar por lo menos ahora el sentido de los libros de la Biblia, entender que teníamos lo que llamamos para el segundo nivel el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es interesante porque cuando asumimos la expresión Antiguo Testamento, pareciera ser que evidentemente al hacer esta mención desde el punto de vista literal, quiere decir que si había un antiguo, pues ahora hay uno nuevo, es decir, que el antiguo desaparecería y el nuevo, pues, es lo que funciona. Esto, para simbolizarlo de una manera muy sencilla, es como cuando tenemos el auto antiguo que ya no usamos y tenemos un auto nuevo que es con el que disfrutamos el día de hoy. Pareciera ser que al utilizar esa expresión, repito, antiguo, quisiera como significar que ya no existe más, que ahora vamos en función del nuevo. Y por eso es tan importante que definamos el concepto y la importancia de estudiar la Torá. Fue nuestro primer tema y es el tema de semana. ¿Por qué debemos estudiar la Torá? Nuestra Kadosh Torah. Pero también tenemos que diferenciar la importancia entre estudiar la Torá escrita y conocer de la Torá oral. Hoy vamos a ir avanzando un poco más en este sentido. Gracias, amados hermanos, por sus apreciaciones, sus buenos comentarios al tema, por sus presentes. Gracias también. Y muchísimas gracias, hermanos, por compartir esta enseñanza. Vamos a adentrarnos hoy a otro punto fundamental que tiene que ver con la expresión la Biblia hebrea. La Biblia hebrea.
Todos tenemos a nuestra disposición una Biblia, un texto bíblico, normalmente una versión bíblica que cada quien pues selecciona alguna versión que en particular le guste, le llame la atención, y hoy por hoy para nuestros tiempos de ahora tenemos evidentemente un gran sinnúmero de versiones bíblicas e incluso a través de la tecnología podemos descargar aplicaciones de cualquier cantidad de versiones bíblicas, interlineal, la Biblia del arcoíris, la Biblia Kadosh, la Torah viviente, y versiones hebraicas, y versiones comentadas, y versiones paralelas, y versiones en todos los sentidos. Qué bueno que la tecnología, pues en ese sentido nos puede ayudar enormemente, versiones de estudio, versiones revisadas, etcétera. Pero sin embargo, con frecuencia escucho a personas decir, quiero comprar una Biblia hebrea. ¿Qué es la Biblia hebrea? ¿A qué se refiere una Biblia hebrea? Porque para el contexto nuestro, como conocedores de Yeshua, nuestro amado Mashiach, entendemos que la Biblia es este compendio de libros. Ya hicimos un programa aquí en Torah al Instante, usted puede buscarlo en nuestra página de internet, Israel Casa Integral, en el que mencionamos todo el estudio, el origen y la canonización, como es la palabra específica, de considerar cuáles son los libros aptos o aceptados en lo que se conoce como el canon bíblico. El canon bíblico ha arrojado como resultado 66 libros, de los cuales están repartidos en 2 secciones. Bajo ese concepto, tenemos que verificar entonces que la Biblia hebrea no es una Biblia como nuestra Biblia que trae tanto los libros del Antiguo Testamento, comillas, y el Nuevo Testamento, comillas. Es decir, de lo que hoy trataremos como el Tanaj y lo que conocemos como el Brit Hadash o Pacto Renovado. Por lo tanto, ya hacemos una gran y primera claridad. Por favor, tome atenta nota. La Biblia hebrea no es una Biblia compuesta por 66 libros según el canon bíblico, los libros canonizados o los libros que fueron aprobados espiritualmente hablando para que formen parte de este compendio de libros. La Biblia hebrea, mejor conocida como Tanakh, lo que para nosotros, repito, entre comillas, sería el Antiguo Testamento, solamente dispone de estos libros. Y es interesante, hermanos, y ya creo que vamos a irlo mirando con detenimiento, que la distribución de los libros en la Biblia hebrea no es la misma distribución de los libros de la Biblia, voy a tener que usar la palabra para que lo puedan comprender mejor, de la Biblia cristiana. En ese sentido, para que lo comprendamos. En el caso de la Biblia hebrea, si usted observa una Biblia hebrea, notará en el Tanaj que culmina con el libro de Segunda de Crónicas, mientras que en la Biblia cristiana, versiones como esta que tengo a la mano, el último libro del Antiguo Testamento, o Tanaj, comillas, será el libro de Malaquías. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es extremadamente importante para que cuando pensamos en una Biblia hebrea, pensemos que la Biblia hebrea tiene una notoria diferencia en la distribución de los libros con respecto a lo que conocemos como Biblia cristiana al cerrar en el libro de Malaquías. ¡Wow! Eso es algo que debemos estudiar por ahora. Solo les dejo la inquietud porque quiero abrir en sus corazones y en sus pensamientos que no es solamente decir quiero una Biblia hebrea, tenemos que entender qué es lo que estamos pidiendo. Ahora bien, para ir a desarrollar nuestra jornada en el día de hoy con respecto al tema de una Biblia hebrea, me parece que es bien importante que vayamos a hacer un recuento histórico. Ese recuento histórico tiene que ver, por supuesto, desde el libro de Bereshit, porque si vamos a hablar de la Biblia, tenemos que empezar en el principio, en el Bereshit. En el principio, en la creación. Y nos daremos cuenta que los primeros 12 capítulos del libro de Bereshit nos cuenta, nos narra, nos indica de manera muy interesante lo que conocemos como el proceso de la creación del universo. Saben, justamente hoy muy temprano en la mañana veía un documental, me encantan los documentales, muy científico respecto al origen y lo que se conoce hasta el día de hoy de algunos de los planetas, entre ellos particularmente Plutón.
Y según los científicos y las naves que han enviado y los telescopios que han logrado cercanía hacia ese planeta, consideran que la estructura del planeta, entre otras cosas, en su núcleo, en su interior, están conformados por masas de agua completamente congeladas. Temperaturas muchísimo más allá de lo que podríamos siquiera pensar en los termómetros terrestres. Y viendo el video y el documental vino a mi corazón inmediatamente esta porción del libro de Bereshit. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Y es interesante que cada vez que hacemos un estudio u observamos un documental sobre los planetas, la mayoría de ellos se ha podido establecer científicamente que contienen aguas congeladas. Y cuando nosotros miramos los textos, nos menciona que las aguas, vamos a leerlo en el verso 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Separe las aguas de arriba y separe las aguas de abajo. Es decir, de arriba haciendo alusión a las aguas de los planetas, y las de abajo, las aguas de la tierra, y separó, y entonces dice, y la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y esto lo menciono, hermanos, porque cuando leemos textos como Bereshit, los leemos extremadamente rápido, fácil, pero no hay duda que en cada verso, en cada pasú, hay una revelación mucho más allá de lo que una simple lectura nos pueda indicar. Así es que para hablar de una Biblia hebrea tendremos que remontarnos a esta historia, a la historia del jardín del Edén, al proceso de la creación, al día sexto con el hombre, con la mujer, al día de reposo. Usted sabe, inmediatamente nuestro amado Adonai dio la vida, el soplo de vida, el aliento de vida. Inmediatamente dice la palabra que los llevó al día de reposo, al Shabbat, y en el séptimo día reposó, y sus invitados inmediatamente fueron su creación, el varón, la varona, y luego les muestra y les indica todo lo que creó desde el principio, toda la creación, y les deja ahora una tarea y les indica que deben ser los administradores, y les delega toda la autoridad y la responsabilidad de toda la creación, dándole nombre a todo cuanto existe. Es hermoso realmente adentrarnos a estas historias. Y en ese proceso vemos que en la medida que avanzamos en la historia del libro de Bereshit, pues viene el punto de la desobediencia del hombre, la historia de Caín y Abel, los descendientes de Adán, la maldad de los hombres, y en la maldad de los hombres nos habla inmediatamente de lo que tiene que ver con aquella torre de Babel, cuando el hombre procuraba en la altura acercarse a las alturas y poder tomar el control y buscar a Adonai. Viene el tiempo de Noah, el diluvio, una época en que, dice la palabra, la humanidad de aquel entonces de continuo en su corazón había perversión, maldad, de continuo el mal. Pero también nos dice la palabra que en Noah se halló gracia, la gracia, un hombre con una característica especial. Y en este proceso al que estamos desarrollando o el que estamos considerando para nuestro tema, me llama poderosamente la atención, y acompáñeme por favor al libro de Bereshit en el capítulo 12. Una expresión, una parashá hermosa, la disfruto mucho cuando entramos al ciclo de Torá y podemos enseñar acerca de ella. Creo que es una de los parashot. Bueno, es difícil seleccionar entre 54 cuál es mejor o no sea mejor, pero por lo menos cuál nos puede gustar de manera especial. De paso les pido por favor, cada uno de ustedes, amados hermanos, en su ciclo anual de estudio de Torá, vaya haciendo una evaluación qué parashot en particular
es el parashá con el que te identificas, con el que tú dices, wow, en este parashá he aprendido de mi vida, he aprendido de la bendición de Hashem. Bueno, en lo personal, todo Bereshit es extraordinario, pero este parashá número 3, que se conoce como Lech Lecha, vete de tu tierra, nos va a llevar en este recorrido a una pregunta y por supuesto a una respuesta. ¿Qué es la Torá oral? ¿Qué es la Biblia hebrea? ¿Qué es lo que con tanta frecuencia hasta nuestros días, hoy en el siglo XXI y en este proceso de transición, causa tanta polémica y división y confusión y separación? Porque pues ese no es el propósito de la palabra. La palabra tiene como propósito conocer la verdad y que seamos libres. Pero Adonai había dicho a Abraham, aún todavía no había cambiado su nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Es decir, que en este texto que estamos mencionando del capítulo 12 de Bereshit, nos damos cuenta de la importancia de Abraham, aún sin el cambio de su nombre, porque allí, a partir de este punto, el Padre Eterno le asigna una promesa que va a dar comienzo, allí da el comienzo, el principio, el fundamento de lo que hoy conocemos como la casa de Israel. Abraham, Isaac y Jacob. Pero téngalo muy presente, amado hermano, que hasta este momento el nombre judío o la expresión de la familia judía, pues estaría, digamos, en el ADN de Abraham, pero no desde el punto de vista literal que apareciera el judío. Lo primero que nos dice la palabra en el libro de Génesis, aquí en el texto que vamos, en el libro de Génesis, en el capítulo 14 y en el verso 13, por favor, acompáñenme. Libro de Génesis, capítulo 14, verso 13, dice: y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manred, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Lo primero que este texto nos entrega es una información muy detallada de que Abraham es verdaderamente el padre, y si puedo decirlo entre comillas, el fundador de lo que hoy conocemos como Israel. Y es curiosamente cómo la Biblia se refiere a él como un israelita. Por favor, se refiere a él como un israelita, y observen que no se refiere a Abraham como un judío. Se refiere como un israelita. Y en estos términos nos daremos cuenta, como lo vimos en el libro de Bereshit capítulo 14, verso 13, que Abraham el hebreo. Entonces, cuando estamos mencionando la expresión la Biblia hebrea, tenemos que considerar que esa Biblia hebrea tiene un principio, tiene un origen, y vamos notando que viene de Abraham, el hebreo, el entender que hay una Biblia hebrea. ¿Vamos bien? Interesante. Y este texto nos muestra a el hebreo, que es en hebreo, la palabra hebreo, ibrí. El ibrí, de la raíz abra, que significa cruzador o cruzar o pasador de ríos, y que le da su nombre como a un protagonista esencial en la historia de la vida de lo que es el pueblo de Israel hasta nuestros días. De tal manera, mis amados hermanos, que para buscar la respuesta a una Biblia hebrea necesitamos hacer el antecedente, la historia. He considerado que el programa que estamos desarrollando de esta semana
respecto al por qué estudiamos Torá y para que definamos algunos de estos textos como la Mishnah, la Gemara, el Talmud, el Zohar, la gematría, entre otras cosas que hemos mencionado, vamos a tener que tomarnos un tiempo e ir con muy buen espacio, con calma, como diría alguien, despacio y con buena letra. Porque, mis amados hermanos, no me cabe la menor duda que si algo está afectando el contexto de transición de venir del nivel 1, nivel 2 y pasar al nivel de Torá, es la confusión en el corazón de mucha gente que solamente se limitan a escuchar opiniones de alguien en internet o en algún medio de comunicación, no sé cómo obtienen alguna información ligera, pasajera, parcial, no fundamentada, y luego lo expresan como autoridad o como personas doctas en un tema que ni siquiera conocen. Por eso me tomo el tiempo, amados hermanos, de que desarrollemos esta jornada con mucha lentitud, para que cada palabra y cada programa que desarrollemos durante los siguientes días podamos tener la claridad. Yo me tomo el tiempo, hermanos, de investigar, me tomo el tiempo de preparar una jornada, y no es aún la más profunda, ni mucho menos. Creo que es el principio, la base, el fundamento de a dónde tenemos que ir. Si las estadísticas que conocemos hasta el día de hoy nos muestran que definitivamente a lo largo de las naciones, el pueblo judío que tenemos hoy, nuestros hermanos de Judá, se han caracterizado a lo largo de la historia como hombres extremadamente preparados, doctos en muchas áreas. Cuando nosotros hacemos una encuesta en el mundo intelectual moderno, digamos para el siglo XXI, y preguntamos por hombres importantes que han marcado la historia, que han marcado el contenido en la política, en la economía, en la medicina, en las comunicaciones, en cualquier área, aún en los deportes, en la seguridad, entre otras cosas, definitivamente tendremos que mencionar a alguien o en particular al pueblo judío. Veamos, por ejemplo, nombres como Sigmund Freud, o nombres como Albert Einstein, como Marx y, bueno, Darwin, aunque Darwin no propiamente fue un judío, pero todos estos hombres definitivamente han ocupado y han marcado el destino de la humanidad hasta nuestros días. No nos cabe la menor duda cuando todos hacemos referencia a la comunidad judía que hoy este pueblo ha sido abatallado, ha sido incinerado en los holocaustos, ha sido pasado por la Inquisición, han sido expulsados, han sido vituperados, han sido considerados como ese pueblo semita, como ese pueblo con una formación judeofóbica a su entorno, y se han levantado imperios, se han levantado hombres de guerra contra la comunidad judía, y sin embargo todos ellos, aun los grandes imperios de la historia, han desaparecido, pero de tal manera hasta nuestros días la comunidad judía está presente. Y repito, está presente no solamente en actos sencillos, sino en los grandes eventos y en los momentos importantes de la humanidad. Cuando Adonai le habla a Abraham diciéndole que salga de su tierra, de su lugar de nacimiento, de la casa de su padre, a la tierra que le mostraré, vemos que allí evidentemente esa promesa empieza a caminar, empieza a transcurrir, y esa promesa avanza hasta el tiempo en el día de hoy. Recuerden que la promesa fue: te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré que tu nombre sea un nombre grande y serás una bendición. Bueno, mis amados hermanos, pues no nos cabe la menor duda que esa palabra hasta el día de hoy evidentemente se ha cumplido. Ahora, cuando hablamos de este pueblo hebreo, y hablar ya del pueblo hebreo desde Abraham, su descendencia a través de Isaac, luego Isaac, sus hijos, cuáles son
Ismael y Jacob, y allí conocemos cómo en ese momento de la vida de estos dos hombres, Isaac y Jacob, se empiezan a suceder acontecimientos extremadamente difíciles. Hay una pugna entre dos hermanos, hay una confrontación de autoridad, de jerarquía. El uno es un hombre que crece como una formación de guerrero, de cazador, entre comillas, porque cuando miramos el Parashá, por lo menos así lo hemos considerado en el estudio, era hombre del monte, de salir de la casa, de los conflictos, de los pleitos, entre otras la mentira y muchas otras cosas. Pero sin embargo nos menciona a otro, al primero en salir, a Jacob, al salir del vientre de su madre, y nos dice que era un hombre quieto, que era un hombre de tiendas. Y cuando nos da esta expresión, pareciera ser que la expresión de un hombre quieto nos daría a pensar que era un hombre tal vez tímido, ocioso, un hombre como que no tiene muchas expectativas. Pero realmente la palabra también nos muestra que justamente este hombre Jacob era una persona de estudio de la palabra. Y ese estudio de la palabra había sido transmitido desde Abraham a Isaac y desde Isaac hasta Jacob. Hasta este momento no conocemos de la existencia de un texto escrito que se llame Torá, pero sabemos que Abraham hablaba con Adonai. Sabemos, como lo vimos en el encinar de Manré, la presencia, la tipología de Yeshua presente allí. Y sabemos que el testimonio de Abraham, en la manera como el Padre le habla y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre y serás un padre numeroso. Y entonces esta promesa empieza a ser ahora transmitida verbalmente u oralmente hacia sus generaciones. De allí es interesante que pensemos a concluir que la primera manera como se transmite la relación del monoteísmo, es decir, de un Dios único y verdadero, aunque el verdadero nombre en la expresión de Abraham es el Shaddai, el Todopoderoso, es una expresión en la que Adonai se da a conocer a Abraham como el Shaddai, repito, el Todopoderoso. Y es así como Abraham transmite a su hijo Isaac, y además su hijo Isaac transmitirá posteriormente a sus hijos, a Jacob, a Esaú. Pero Esaú, en esa actitud y en ese carácter de hombre de campo, de guerra, de fuerza, toma otra ruta, toma otra dirección, que es de allí donde justamente hoy parte todo el concepto de nuestros hermanos, o como lo podría llamar, los primos, como alguien los llama, los primos de la religión musulmana. Entonces, nos daremos cuenta que la primera manera como la Torá empieza a ser transmitida es a través de la enseñanza oral, hablada. Y así ocurrió, por supuesto, a lo largo de muchos años, pero de muchos años hasta incluso después del tiempo de nuestro amado Mashiach, la transmisión de la Torá se hacía de manera oral. Y creo que hasta nuestros días hoy muchos de nosotros, cuando enseñamos un parashot, cuando compartimos una reunión en la comunidad, con la familia, y tomamos la Torá y la enseñamos, pues obviamente estamos enseñando una Torá oral. Muchos hermanos en países, en naciones, en ciertas condiciones, seguramente sin la presencia de textos, Biblias o demás, pues transmiten la expresión oral. Ahora, no tengamos temor cuando hablamos de una Torá oral, pero vamos a diferenciar la importancia entonces entre lo que significa una Torá escrita, como Moshe, que nos dejó la Torá escrita, y dígalo conmigo, escrito está.
versus una Torá oral que en el transcurrir de los tiempos y en el transcurrir de los años y tal vez de los siglos, se hacía necesario dejar por escrito esa enseñanza oral, porque evidentemente con el paso de los tiempos, los climas, las condiciones de tiempo, de modo, de lugar, esa narrativa oral probablemente empezó a tener algunas alteraciones, algunos cambios de forma, de contenido, y por lo tanto se hacía necesario que la forma oral dejase de ser el medio de comunicación, toda vez, repito, que se podrían alterar los detalles, alterar el mensaje, alterar el contenido. De allí, mis amados hermanos, que cuando hablamos de la expresión Torá oral, pues su nombre lo indica. Es una Torá que se expresaba verbalmente y se enseñaba generación tras generación. Sabemos que el Pentateuco, conocido como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Torá, conocidos como Torá, obviamente en hebreo, fueron entregados y escritos por Moshe. El pueblo judío, nuestros hermanos de Judá, sostienen en sus enseñanzas que tanto la Torá escrita como la Torá oral le fueron entregadas directamente a Moshe. Es decir, que Moshe escribía la Torá, como la conocemos hoy, como la tenemos disponible en nuestras manos, la Torá escrita, pero que a su vez Moshe recibía esa Torá oral, y allí hace mención puntualmente a que la Torá oral que recibía Moshe era una Torá en la cual el mismo Adonai le explicaba con detalle todo lo concerniente a la Torá escrita. Estoy hablando de cómo el pueblo judío concibe el concepto de Torá oral, para que haya claridad. Esto nos lleva entonces, mis amados hermanos, a concluir ya en esta primera parte de la introducción a nuestro tema de Torá oral. Llegamos a una primera gran conclusión. La Torá oral la entendemos como la expresión verbal de la misma hacia generaciones. La Torá escrita, como su nombre lo indica, lo entendemos al documento escrito por Moshe, redactado y hasta nuestros días presente escrituralmente. De esta manera, la Torá oral empieza a tomar un sentido, una bifurcación pedagógica, una bifurcación en la historia, de tal manera que buena parte de estos textos que tenemos a nuestra disposición son libros que traen consigo la Torá. Voy a ir puntualmente a este texto que ayer presenté y que vamos a aclarar un poco más adelante, conocido como el Humash. La palabra Humash viene, y usted ya hizo la tarea, espero que sí, de la expresión 5, haciendo referencia a los 5 libros de la Torá. Entonces, cuando nosotros adquirimos un texto tan extraordinariamente como este, el libro del Humash, entonces nos daremos cuenta que él inmediatamente nos dice qué elementos de estudio trae consigo. La Torá, el Humash, trae consigo los Haftarot, las Megilot, con comentarios extraídos de la literatura rabínica. Por favor, mi querido amado hermano, si usted tiene en sus manos este texto Humash, de verdad les digo, es muy bueno, hermanos, es excelente texto. Pero por favor, preste atención a lo que tenemos como material de estudio y como material de aplicación en lo que estamos estudiando en estos procesos de transición. Voy muy lento, repito, porque quiero que esto sea muy claro. Este contenido de esta Torá, publicado por Mesorá Publicaciones, edición del rabino Zion Levi, el Humash, adaptado por Stone del Humash, Rabbi Natan Sherman. Esto dirá usted, bueno, a mí no me interesan mucho esos asuntos, pero es muy interesante, hermanos, que lo observemos. Si queremos hacer algo bien,
que observemos, les dije ayer, no es solamente pensar que compré un libro y que el libro me lo enviaron desde Israel. Qué bonito, directamente de Israel. La gente dice con mucha alegría, este libro viene directamente de Israel. Bueno, está bien, gloria al Eterno, directamente de Israel. Son un país que imprime, es uno de los países que imprime la mayor cantidad de libros en el mundo. ¿Sabía usted esto? Qué bueno. Pero cuando vamos allá a empezar a mirar los detalles del libro, nos daremos cuenta. Voy apenas en la página número 2 del libro y aquí nos indica. Este libro, Jumash, viene consigo con la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como Torá o Pentateuco. Trae también el Haftará y trae consigo los Megilot. Tenemos que entonces preguntarnos qué es el Haftará y tenemos que preguntarnos qué son las Megilot, porque si yo no entiendo qué significa, entonces tengo un libro que trae una cantidad de información que no tengo la menor idea de qué se trata. Eso lo vamos a ir viendo. Usted, por favor, tome nota, atenta nota y váyase preguntando qué será el Haftarot y qué será la Megilat. Con comentarios, por favor. Ya el libro nos dice que no solamente vienen consigo los libros de la Torá, Génesis, Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar, Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sino que ya el principio del libro nos dice que adicional a los libros de la Torá trae consigo una Torá acompañada de los comentarios y reflexiones extraídas de la literatura rabínica. Entonces aquí ya tenemos que abrir nuestros ojos de manera muy especial, porque obviamente estamos frente a un texto de la Torá, claro que sí, y además trae consigo cada texto una explicación, una opinión, una reflexión, un comentario de algún rabino en la literatura rabínica. Entonces, si como maestro, como pastor, como líder, tomo el libro, que repito, es muy bueno, por favor, y quiero enseñar el parashá de la semana, entonces, si yo enseño el parashá de la semana, seguramente voy a leer el texto de Torá, y el texto de Torá, pues obviamente corresponderá con lo que tengo en mi Biblia, por supuesto. Pero si estudio los comentarios del rabino, que por supuesto seguramente que son enriquecedores y con muy buena profundidad y sabiduría, no tengo la menor duda al respecto, recordemos que el comentario rabínico vendrá desde un punto de pensamiento muy distinto al pensamiento mesiánico. Y cuando digo mesiánico, no se incomode con la palabra mesiánico, me estoy refiriendo a Yeshua HaMashiach. Este es un punto en el que quiero hacer una pequeña pausa. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque evidentemente la manera como nosotros en la cultura, vamos a decir, en la cultura hispana, que venimos del nivel 1, pasamos al nivel 2, caminamos hacia la Torá, estamos en el proceso de transición, pues tenemos un pensamiento fundamentado y basado desde el mismo nivel de la religión tradicional en Yeshua HaMashiach. Por favor, es más, venimos de un concepto en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, enfocados desde el punto de vista de la religión en lo que conocimos como el concepto de la Trinidad. Sin embargo, cuando pasamos al segundo nivel, pues el concepto de Trinidad de ninguna manera cambia. Allí está la Biblia que usamos según la versión, digamos, la tradicional Reina Valera, nos hablará de Trinidad. Y encontramos que en algunos casos de la Biblia, Reina Valera nos dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando venimos a Torá y hacemos un estudio a esos textos bíblicos, nos daremos cuenta que buena parte de muchos de los textos fueron añadidos, complementando el concepto doctrinal del nivel 1. Del nivel 1. Es decir, que los autores de la versión bíblica
Reina y Valera. Perdónenme, lo hago textualmente. Tengo esta versión aquí en mis manos y dice edición de la Santa Biblia, antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, 1862-1909, revisión de 1960. Estos queridos personajes que tantos los mencionamos, Casiodoro Reina y la antigua versión de Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, pues dejaron un sello inscrito en su traducción, en su versión bíblica, como el caso que mencioné del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que obedece no al original del texto, en el idioma original, llámese en el griego para el pacto renovado o del hebreo arameo en el Antiguo Testamento o el Tanakh. Entonces ellos interpolaron, por favor escriba esta palabra, interpolar. La palabra interpolar ya la definimos aquí en Torah al Instante. Busque por favor en los programas, en la lista de los programas de Israel Casa Integral, qué significa interpolar, cuáles son los textos interpolados, de qué manera se escribieron y de qué manera han marcado la línea espiritual de gran número de gentes en el mundo entero. Interpolar, como su nombre lo indica, interpolar es colocar un texto allí que no está en el original, pero que se añade dándole un sentido en el sentido que yo quiero darle al texto, como el caso que menciono de la famosa doctrina de la Trinidad. Porque si nosotros miramos Devarim capítulo 6, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Soy uno. No dice que somos tres, soy uno. Entonces, esa línea que traemos desde el punto de vista, si me permiten usar la expresión, desde el punto de vista occidental, nosotros en la línea occidental, hablando territorialmente, tenemos una manera de pensar y una manera de ver nuestra Biblia. Pero si nosotros miramos el punto de vista de la comunidad judía, de nuestros hermanos de Judá, su manera de pensar y ver la Biblia no es igual a como nosotros la vemos. Por eso hay esa línea de separación entre como ellos, con un pensamiento hebreo, con un pensamiento judío, con un pensamiento anti-Mashiach o sin Mashiach. Pues ellos ven la Biblia a su manera y nosotros la vemos a nuestra manera. Entonces, desde nuestra óptica occidental, nos pareciera muy fácil juzgar y decir, bueno, pero es que los hermanos de Judá no reconocen a Yeshua HaMashiach, es que a los suyos vino y no los recibieron, y los juzgamos y los criticamos, y entonces hacemos de su escritura y hacemos de sus textos y de su literatura, hacemos escarnio y decimos que es una cosa, una barbarie. Hermanos, este texto que estoy trayendo a colación es un texto que desde el principio, por eso les digo, vamos a tomarnos el tiempo de ir revisando. Nos hace alusión, y permítame tomar unas notas del prólogo para que comprendamos que usted seguramente, si usted tiene en sus manos este libro, Jumash, en su casa, está bien, gloria al Eterno que lo tenga. Es una buena obra en su biblioteca personal de estudio. Estoy hablando a las personas que estudian. Estoy hablando a las personas que escudriñan. Estoy hablándole a las personas que quieren aprender y que tienen el carácter y la madurez de entender que desde ninguna óptica literaria podemos perder la línea de Yeshua HaMashiach. Aquí es donde tenemos que hacer el énfasis. Tú puedes leer buena parte de esa literatura judía que es enorme y que es además rica en esencia, en conocimiento, en sabiduría, pero no puedes perder la línea que te sustenta, como dice la palabra, la raíz que nos fundamenta, la esencia donde se encuentra nuestro amado Yeshua HaMashiach.
en su muerte, en su resurrección. Eso no lo podemos perder de vista. Es decir, que si al leer algún texto de origen judío, nuestros hermanos de Judá se refirieron a Yeshua como un profeta, como una buena persona, como alguien que vino y pasó de largo, pues evidentemente si tú guías esa literatura y la traes a tu corazón, te puede causar un gran malestar y peor aún te puede apartar del propósito de Hashem. Pero cuando tenemos una madurez, cuando tenemos una responsabilidad y una identidad con Mashiach, entonces es una literatura que podemos aprovechar reteniendo lo bueno. Por supuesto, la palabra así nos lo indica, escudriñando y reteniendo lo bueno y dejando de lado aquello que no corresponde para con nosotros. Este prólogo tomaré algunas líneas breves solo para mencionar qué nos indican ellos. Este es un prólogo preparado por un pueblo judío y dice: la Torá es el monumento eterno y viviente del encuentro de Adonai con Israel en el Sinaí. ¿Algo anormal aquí? Me parecen bellas palabras con gran profundidad, en lo cual estamos absolutamente de acuerdo. La Torá entregada a Moshe en el Sinaí es un tesoro, como lo sabemos, y usted y yo, mi amado hermano, sabemos que se trata de la Torá viviente. La razón de ser de la nación, el alma que permite al pueblo sobrevivir y superar las arduas pruebas de la historia, remontándose a alturas espirituales o Torá insospechadas y concretar las metas y las esperanzas de su Creador. Bella introducción del libro. Cada vez que leemos la Torá, revivimos la relación del Sinaí con nuestros antepasados que se congregaron a los pies de la montaña desde su modesta altura y escucharon cómo Adonai les hablaba. ¿Algo anormal? ¿Algo anti-Mashiach? ¿Algo judaizante observa usted en esta lectura? Hasta el momento estamos completamente en unidad porque lo que está escribiendo es textualmente lo que ocurrió. Nosotros, como ellos, ansiamos acercarnos a nuestro Creador. Esto hemos de lograr al aprender sus enseñanzas y dedicarnos con renovado espíritu a cumplir con las mismas. Es decir, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. El objetivo que tuvimos en el presente texto de Humash es presentar las eternas enseñanzas del Sinaí y finamente añejado vino de la Torá en el ánfora fácilmente comprensible del vernáculo contemporáneo. El éxito de las obras sobre el Tanaj y otros textos escritos que se han demostrado por el pueblo judío, tanto los hispanófonos y facónofos tienen tantas ansias de escuchar y leer la palabra de Adonai con sus ancestros. Deseamos reiterarle las barreras idiomáticas y que digan a Adonai en palabras de la novia del Cantar de los Cantares, Shir Hasharim. Atráeme y correremos detrás de ti. El contenido y la perspectiva de esta traducción y de su comentario tienen vigencia eterna atemporal, pues solo la lingüística y sus aspectos relacionados se vinculan con la contemporaneidad. Esta obra se nutre primordialmente de la convicción de que, en las palabras de nuestros sabios, la Torá no puede permanecer como un decreto real antiguo, anacrónico, al cual nadie presta atención, sino que se proclama como un nuevo cumplimiento de todo lo que corresponde a su estudio. Según el texto de Devarim, capítulo 6, verso 6, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, hermanos, tenemos mucho que tratar y no puedo dedicarles todo el tiempo, pero quiero con esto indicar, hermanos, si adquieres alguno de los textos, tómate el tiempo de hacer una antesala al prólogo, al mensaje, al contenido, hacia dónde va. Preparando este estudio me encontré con unos hermanos que no conozco su origen, realmente sé que son de una comunidad de escritores y editores de México que han preparado un nuevo tipo de Humash. No sé si está vigente o está por salir, realmente no observé toda la enseñanza o todo el contenido del video,
pero lo que entendí, y de hecho dejé de verlo porque me dicen que el Humash que ellos están presentando, la nueva versión de un Humash, trae consigo los mensajes de Torá presentados por Monseñor fulano de tal, por el obispo fulano de tal, e incluso con interpretaciones del Papa de Roma. Entonces me pregunto, si ese Humash está en el mercado o sale al mercado próximamente, ¿de qué manera la religión tradicional podrá interpretar la Torá? No sé, y la verdad no estaría muy interesado en conocerlo. Entonces viene el prefacio y empieza a hablarnos del origen divino y la inmutabilidad de la Torá. Y nos menciona a alguien que seguramente tú y yo en algún momento hemos escuchado, que probablemente a muchos les genera antipatía, a muchos les genera judeofobia, a muchos les genera antiestudio, y es Rambam. Rambam, conocido también como Maimónides, formuló los 13 principios de la fe que atañen a cada judío. ¡A cada judío! Aquí no está diciendo a la casa de Israel, atañen a cada judío. Entonces diferenciemos que esos 13 principios de fe que atañen al pueblo judío hoy no corresponden con la casa de Israel. Y si los revisamos, y creo que sobre eso tendremos que hacer un programa, evaluar esos 13 principios de fe, porque no tienen absolutamente nada que no nos ataña directamente también a nosotros. De estos dos, el octavo y el noveno se refieren a la Torá. Estos fueron asentados de manera muy sucinta en el conocido texto del Ami Ma'amin. Yo creo con fe íntegra. Yo creo con fe íntegra. Dígalo, Ani Ma'anim. Yo creo con fe íntegra que toda la Torá que se encuentra actualmente en nuestras manos es la misma que le fue entregada a Moshe. Bueno, dígalo conmigo, Ani Ma'amin. Yo creo con fe íntegra también lo mismo. Y que nuestro maestro, la paz de la misma fue entregada a Moshe, nuestro maestro, y que la paz sea con él. Yo creo con una fe íntegra que esta Torá no será alterada y que no provendrá de otra Torá del Creador. Bendito sea su nombre. En estos principios conforman las partes fundamentales de lo que es el estudio de esta Torá. Bueno, y aquí viene entonces el punto interesante al que vamos con nuestro tema. La ley oral. La Torá vino acompañada de una traducción fideligna que se explica el significado de todos los pasajes pocos claros y que se presentan en dificultad, y que nos facilita las reglas y los métodos para interpretar adecuadamente el texto. Esto es una escritura o una apreciación del pueblo judío cuando ellos refieren que la Torá oral es un complemento que Adonai le entregó a Moshe para que pudiéramos comprender muchos textos que al leerlos pareciera ser que no tienen claridad suficiente para poderlos discernir. Bueno, esto es lo que dice el texto que estoy tomando a consideración. La Torá ordena que quien agregue a su prójimo debe pagar, ojo por ojo. Éxodo 21:24. Sin embargo, en toda la historia judía jamás se propinó un castigo físico para agredir a alguien. Este versículo siempre se entendió como una obligación de compensar pecuniariamente a la víctima de la agresión. Moshe y sus sucesores nunca se habrían tomado la libertad de cambiar el significado literal de la palabra de Adonai. Moshe entonces ordenó al pueblo de Israel que realizaran el sacrificio kasher de animales, tal como te ordené en Devarim capítulo 12, verso 21. Sin embargo, en el texto escrito de la Torá no encontramos ni una de las complejas y exigentes reglas que rigen este sacrificio kasher. ¿Dónde las ordenó? La lista de ejemplos similares es inmensa. Todo lo que nos explica resulta un poco confuso, por lo tanto la Torá oral no las aclara. La Torá oral, en cuya ausencia la Torá escrita podría verse expuesta a tergiversaciones e interpretaciones, al punto que podrían ser irreconocibles como un hecho verdadero y dejar en ignorancia a muchos de sus textos. Entonces, mis amados hermanos, en este proceso que estoy tratando de llevar con ustedes, vamos a considerar un aspecto fundamental. Tenemos una Torá escrita, establecida por Moshe,
que es la que nosotros particularmente seguimos, y que cuando hacemos estudios de los parashot en muchos de los textos bíblicos podemos nosotros con nuestra mente mesiánica en Yeshua HaMashiach, con nuestra mente occidental, si me permite usar esa expresión, haciendo nuestros estudios de Torah, en todo momento veremos, allí está Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. No así nuestros hermanos de Judá. Ellos no lo ven por ninguna parte, y donde con mayor énfasis lo pudiesen ver, incluso nunca pasa por allí la lectura de ellos como textos de Isaías, que les causa tanta complicación a los hermanos de Judá y que definitivamente no van a poder aceptar esa condición. Entonces, lo que para nosotros llamamos una Biblia hebrea, realmente para los hermanos de Judá es lo que ellos consideran como el Tanaj. El Tanaj, mis amados hermanos, es son 3 letras hebreas que forman un acróstico. Las voy a mencionar, usted escríbalas por favor. La letra Tab tiene un valor de 400, la letra Nun tiene un valor de 50 y la letra Jaf. Observen. De allí, aunque no tiene las vocales como las conocemos en el español, estas 3 letras, Tab, Nun y Jaf, conforman lo que conocemos como la palabra Tanaj. Y esa palabra Tanaj es un acróstico que representa 3 elementos fundamentales que usted, mi amado hermano, hoy debe tener claridad en ello. El Tanaj, estas 3 letras que acabo de mencionar, Tab, Nun, Nun y Jaf, la letra Tab representa la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Devarim, Deuteronomio, o en hebreo el Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim. Los primeros 5 libros de la Torá, el manual de vida, el manual de instrucciones, es la primera sigla de la letra Tab o de la expresión Tanaj. Posteriormente tenemos por la letra Nun la palabra Neivim, y la Neivim está hablando de la ley, está hablando de lo que son los libros relacionados con los profetas. Los Neviim, los libros proféticos. Estos libros proféticos, tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia, ¿cómo lo puedo decir?, cristiana, no quiero que haya malinterpretación, por favor. La Biblia, nuestra Biblia, la Biblia tradicional que utilizamos, es que decimos la Biblia cristiana y suena un poco extraño pensar que la Biblia es cristiana. No, nuestra Biblia, la versión bíblica que nosotros usamos. Alguna vez recuerdo en una librería, en una librería donde pues por supuesto habían muchos libros de todo tipo de literatura, de toda índole de literatura, me acerqué a la sección de libros religiosos. Y allí habían innumerables libros, autores y temas, y entre ellos versiones bíblicas, muchas versiones bíblicas. Entonces empecé a observar algunas versiones bíblicas, algunas muy gráficas, muy bien preparadas, con unas editoriales hermosas, en fotografías, etc. Y a la par mía había una señora allí, y de pronto la señora me preguntó y me dijo: disculpe señor, ¿usted me podría por favor ayudar? Estoy buscando una Biblia cristiana. Y la verdad me causó cierta curiosidad. Le dije: disculpe señora, ella me dijo: estoy buscando una Biblia católica. Entonces le dije: señora, disculpe, perdóneme, no sé a qué se refiere con una Biblia católica. O sea, esta Biblia es una muy buena Biblia. Entonces me dijo: sí, ya la vi, es muy bonita, me parece muy bien, me gusta porque trae letra grande, trae unas gráficas hermosas, pero es que esta Biblia no trae los libros deuterocanónicos, solamente la Biblia católica los trae. Oh, vea qué interesante. Sí, claro, le entiendo perfectamente. Y ayudé a buscarle su Biblia católica. Entonces pareciera ser que nosotros diferenciamos Biblia católica, Biblia cristiana, etc. Bueno, para los hermanos de Judá no existen católicos y cristianos. Para los hermanos de Judá, en el pensamiento judío,
tanto cristianos como católicos somos exactamente igual porque usamos la misma Biblia, creemos como vimos en la Trinidad y en los Evangelios y en Yeshua, o sea que no hay diferencia entre uno y otro. Pero en nuestra mentalidad occidental sí hay una diferencia marcada entre el nivel 1 y el nivel 2. Ven cómo, mis amados hermanos, estos pequeños detalles de pensamiento nos hacen ver diferencias entre uno y otro. Luego tenemos entonces, ya vimos los Neivim, que son los profetas, y vemos que hay una tercera expresión que corresponde a los Ketubim. Y los Ketubim se habla particularmente de lo que son los libros hagiográficos, o son libros de historias y narrativas que la Torá también nos entrega. Ya los vamos a definir cuáles son y por qué están escritos y por qué nosotros tenemos el Tanaj. Ahora, aunque tenemos un mismo número de libros, lo mencioné desde el principio, el Tanaj tiene una distribución diferente a los libros de la Biblia cristiana. Repito, el Tanaj termina en lo que nosotros conocemos, el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, mientras que el Tanaj del libro judío o hebreo, para ponerlo en estos términos, termina en el libro de Segunda de Crónicas. Y esto es muy importante que lo tengas presente, porque eso tiene que ver con la continuidad del pacto renovado o con el cierre de lo que es para ellos el Tanaj. Entonces, el Antiguo Testamento, desde el punto de vista católico, contiene 7 libros que no se incluyen en el Tanaj. Muy importante que lo tengas presente. Y voy a dejar aquí un punto de suspensivo para que usted, mi amado hermano, haga la tarea. Atención, tarea. ¿Cuáles son los libros que aparecen en lo que llamamos el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, que no están en el Tanaj del pueblo judío. Hay 7 libros que no aparecen. Por favor, le pido, amado hermano, no espere que le mastiquemos todo. Usted ayúdeme, investigue, quiero que se profundice al tema, busque la tarea, envíeme la tarea, por favor. Le agradecería mucho que lo hiciera y así juntos estamos compartiendo. Muy bien. Veamos entonces cuáles son esos libros y por qué es tan importante que tengamos presentes cuáles son los libros que conforman a uno y cuáles son los libros que conforman el otro. Es necesario que veamos, repito, que la terminación de los libros varía y al terminar de manera distinta, entonces ahora comprenderemos que de aquí, de esta versión bíblica del Tanaj y de la expresión bíblica Torá oral, se va a desprender inmediatamente, será nuestro siguiente tema, se van a desprender varias palabras muy importantes, como cuáles: el Talmud. Dentro del contexto de lo que es el Talmud, que para el pueblo judío es el corazón de la Torá oral, el Talmud va a tener a su vez 2 libros o 2 separaciones, dos fundamentos. Uno es la Mishnah y el otro es la Gemara. Es importante que observemos esto para que tomemos ya una primera gran conclusión a toda esta historia tan interesante. Podemos concluir entonces que la Torá oral tiene todo el texto de la Torá escrita, sobre la cual nosotros caminamos en la Torá escrita, escrito está. Pero la Torá oral se tomó el tiempo, particularmente, de darle una explicación rabínica al 99.9% de los textos de la Torá escrita. Tiene una explicación, una enseñanza, una sabiduría desde el punto de vista de la mentalidad judía. Y ese punto, lo que es preocupante allí es que evidentemente en todas esas muy buenas enseñanzas rabínicas no aparece en ningún punto ni de ninguna manera el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces tendríamos que tomar una conclusión, si me permiten usar la expresión un tanto radical. Perdónenme que traiga una agenda de notas, algo que me parecía interesante para lo que estamos tratando ahora. En el año 189, después de la Era Común, un rabino Jehudá fue quien decidió por primera vez escribir
escribir lo que se venía transmitiendo generación tras generación, que llegó a conocerse posteriormente como hasta hoy en el sentido de la Torá oral. Y esta Torá oral empezó a ser dividida en lo que también ya mencioné, el estudio de la Gemara, que también ya mencioné, que es el estudio del Talmud y que se convierte en el corazón de toda la Torá. Esto es interesante, hermanos, porque como lo escuché recientemente de un querido amigo muy especial de Israel, amado pastor, creyente en Yeshua HaMashiach, dijo en una enseñanza que me envió alguna vez, me dijo: amados hermanos, nosotros en Yeshua HaMashiach debemos apartarnos absolutamente de todo lo que tenga escritura rabínica. Y lo dijo en muy buen tono, con una muy buena enseñanza, y de hecho yo lo recibí como tal. Él vive en Israel, ha estudiado profundamente en Israel, aún con estudios rabínicos, y dijo: yo que he vivido aquí, que he participado aquí directamente, tengo que decirle a todos mis amados hermanos que estudian Torah que se aparten completamente de temas como el Talmud, la Gemara, la Mishnah. Entonces, pues me dejó la inquietud en mi corazón al respecto, porque evidentemente él considera, y es una apreciación bastante válida, que todo aquello que niegue el nombre o no reconozca por lo menos el nombre de Yeshua HaMashiach, pues no tendrá realmente parte para con nosotros. Vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados hermanos. Espero que el tema vaya siendo de interés. Tenemos mucho tema por avanzar. Gracias por acompañarnos aquí en Israel Casa Integral. Mañana continuaremos. Bienvenidos. Atención a las tareas. Apóyeme con la tarea porque sé que va a ser de bendición tanto para ustedes como para todos los hermanos que nos acompañan. Shalom, shalom, mis amados. Muy buen día. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.